El lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki marcó un punto de no retorno en la historia de la humanidad. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica, Little Boy, sobre Hiroshima, una ciudad de aproximadamente 350.000 habitantes. La explosión, equivalente a 15 kilotones de TNT, destruyó la ciudad casi por completo, matando instantáneamente a unas 70.000 personas. La temperatura en el epicentro de la explosión alcanzó los 3.000 grados Celsius, incinerando todo a su paso. Aquellos que sobrevivieron al impacto inmediato fueron víctimas de quemaduras graves, radiación y lesiones internas. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, el segundo ataque tuvo lugar en Nagasaki con la bomba Fat Man, de mayor poder destructivo de 21 kilotones de TNT. Aunque Nagasaki era una ciudad industrial más pequeña, la explosión fue igualmente devastadora, causando la muerte de más de 40.000 personas instantáneamente y un número considerable de muertos adicionales por la radiación en los días y semanas posteriores. Las consecuencias a largo plazo de los bombardeos fueron igualmente devastadoras. Enfermedades por radiación como leucemia, cáncer y otros trastornos genéticos afectaron a los sobrevivientes, conocidos como hibakusha. Muchos nacieron con defectos congénitos o sufrieron complicaciones debido a la exposición a la radiación. Además, las secuelas psicológicas fueron profundas, con una generación marcada por el trauma de haber vivido el horror de las explosiones y sus efectos inmediatos. Los bombardeos atómicos no solo destruyeron las ciudades y arruinaron las vidas de los sobrevivientes, sino que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. El 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición, poniendo fin al conflicto. Sin embargo, el debate sobre si fue necesario usar las bombas sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Algunos argumentan que la invasión de Japón habría costado muchas más vidas, mientras que otros creen que el uso de armas nucleares fue innecesario y cruel. En resumen, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki no solo causó una destrucción inmediata, sino que también trajo consigo consecuencias humanas, políticas y morales que siguen resonando en el mundo moderno. La tragedia dejó una marca indeleble en la historia, subrayando los horrores de la guerra nuclear y la devastación que puede causar la tecnología armamentista. Estos eventos no solo fueron el resultado de una guerra en su momento, sino que establecieron una nueva era de armas nucleares que alteró permanentemente las relaciones internacionales y el equilibrio del poder global. En los años 60, las pruebas nucleares alcanzaron su apogeo en un contexto de intensa rivalidad entre las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética. Este periodo, caracterizado por tensiones extremas en la Guerra Fría, estuvo marcado por avances tecnológicos, controversias éticas y profundos impactos en el medio ambiente y las sociedades de las naciones involucradas. Aunque el desarrollo de las armas nucleares había comenzado durante la Segunda Guerra Mundial con el Proyecto Manhattan, la década de 1960 consolidó las armas nucleares como el pilar de la estrategia militar y política global. En 1960, el mundo estaba profundamente dividido entre dos bloques ideológicos: el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, encabezado por la Unión Soviética. La carrera armamentística nuclear no era solo una cuestión de desarrollo militar,
También simbolizaba el prestigio y la capacidad de disuasión de cada superpotencia. Ambas naciones intentaban demostrar su superioridad no solo a través del número de armas nucleares que poseían, sino también mediante sus capacidades tecnológicas y la magnitud de sus ensayos. En este contexto, el desarrollo y la prueba de bombas nucleares más avanzadas se convirtieron en una prioridad. Durante los años 60, las pruebas nucleares se llevaron a cabo en diferentes ambientes, incluyendo la atmósfera, el subsuelo y el espacio exterior. Estas pruebas, aunque justificadas por sus defensores como necesarias para la seguridad nacional, tuvieron efectos colaterales devastadores en el medio ambiente y las comunidades locales cercanas a las zonas de ensayo. Estados Unidos realizó más de 200 pruebas nucleares en la década de 1960, muchas de ellas en el sitio de pruebas de Nevada y en las islas Marshall del Pacífico. Las detonaciones en la atmósfera fueron inicialmente las más comunes, ya que proporcionaban datos sobre la dispersión de la radiación y el impacto de las explosiones en amplias áreas. Uno de los programas más polémicos de Estados Unidos fue Operation Dominic, un conjunto de 31 pruebas nucleares realizadas en 1962 en el Océano Pacífico. Estas pruebas fueron motivadas por la decisión de la Unión Soviética de reanudar las pruebas atmosféricas tras una moratoria acordada en 1958. Starfish Prime, una de las pruebas más destacadas de este programa, consistió en una explosión nuclear en el espacio exterior que causó efectos inesperados, como daños a satélites y alteraciones en la magnetosfera terrestre. En 1961, la Unión Soviética detonó la Tsar Bomba en el Ártico, la bomba nuclear más potente jamás creada. Esta explosión fue 3000 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima, aunque su propósito principal era demostrar el poderío soviético, también tenía implicaciones prácticas: explorar los límites de las capacidades destructivas y analizar cómo se comportaban los materiales y estructuras bajo estas condiciones extremas. La Tsar Bomba creó una nube en forma de hongo que alcanzó los 60 kilómetros de altura y fue visible a cientos de kilómetros de distancia. Aunque la explosión fue detonada a gran altitud para minimizar los efectos en la superficie terrestre, la onda de choque rompió ventanas en Noruega y Finlandia, a más de 900 kilómetros de distancia. Las pruebas nucleares de los años 60 tuvieron un impacto devastador en el medio ambiente. Las pruebas atmosféricas liberaron enormes cantidades de isótopos radiactivos, como el estroncio 90 y el cesio 137, que se dispersaron por todo el planeta. Estos elementos se acumularon en los ecosistemas, contaminando el agua, los suelos y los alimentos. Las comunidades locales, especialmente en las Islas Marshall y en áreas cercanas al sitio de pruebas de Nevada, sufrieron graves consecuencias. Muchas personas desarrollaron cáncer y otras enfermedades relacionadas con la radiación. En algunos casos, las comunidades fueron evacuadas, pero con frecuencia el daño ya estaba hecho. Ante la creciente preocupación pública y científica sobre los efectos de las pruebas nucleares, se firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares en 1963. Este tratado, firmado por Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua, pero permitía las pruebas subterráneas. El tratado marcó un hito importante, pero no detuvo completamente las pruebas nucleares.
Las potencias continuaron realizando pruebas subterráneas durante décadas. Y otros países como China y Francia se negaron inicialmente a firmar el tratado y continuaron realizando pruebas atmosféricas. Las pruebas nucleares de los años 60 representaron un periodo de intensa actividad científica y militar, pero también dejaron un legado de destrucción y contaminación, aunque contribuyeron al desarrollo de armas más avanzadas y a la comprensión de los efectos de las explosiones nucleares. También tuvieron un costo humano y ambiental significativo. Este periodo de la historia es un recordatorio de las tensiones extremas de la Guerra Fría y de los dilemas éticos asociados con el uso de la tecnología nuclear. A medida que avanzó el tiempo, el mundo comenzó a reconocer la necesidad de limitar y eventualmente eliminar las pruebas nucleares, lo que llevó a tratados y acuerdos que buscaban mitigar estos impactos devastadores. Sin embargo, las cicatrices de estas pruebas todavía son visibles en muchas partes del mundo. El homenaje a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki es un recordatorio de la tragedia humana y las consecuencias devastadoras de la guerra nuclear. Las bombas atómicas no solo destruyeron 2 ciudades japonesas, sino que también trajeron sufrimiento, dolor y pérdida a generaciones enteras. Las más de 200.000 víctimas entre muertos y sobrevivientes fueron testigos de un futuro marcado por la radiación, la enfermedad y la desesperación. Cada 6 de agosto y 9 de agosto se recuerda la magnitud de este horror, no solo conmemorando a las víctimas, sino también haciendo un llamado a la paz. La catástrofe que significaron estos bombardeos nunca debe repetirse. La humanidad debe aprender de estos errores terribles y luchar para garantizar que las armas nucleares sean abolidas, porque los horrores de Hiroshima y Nagasaki deben ser un punto de inflexión en nuestra historia. Este homenaje no es solo para los que perdieron la vida, sino para todos aquellos que viven con las cicatrices invisibles de la radiación y el trauma. La catástrofe nos recuerda que la destrucción total de la humanidad a través de la guerra nuclear debe evitarse a toda costa. Si te ha gustado este documental, te invito a que pongas algo en los comentarios, le des a like y te suscribas a mi canal para estar al día de lo que voy subiendo. Muchas gracias.